Amados hermanos, el día de hoy vamos a continuar con la serie de predicaciones y estamos abordando el tema de la disciplina de nuestro Señor. Como vimos hace un momento, la palabra del Señor dice en Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amados hermanos, y a lo largo de las semanas, de las últimas semanas, hemos estado viendo cómo nuestro Señor disciplinó a nuestros hermanos ahí, reyes del reino de Judá. Empezamos, amados hermanos, con el rey David. Bueno, él era ciertamente, antes de la división del reino, él era el rey, después de Saúl, y por causa de su negligencia, este rey piadoso, este rey que está en el cielo, que tenía un corazón conforme al de Dios, por causa de su negligencia, de su lujuria y codicia, lo llevaron al adulterio, al engaño y luego al asesinato y a encubrir su asesinato. Y eso el Señor nos dejó para nuestro bien, para nuestra enseñanza, es escrito, como dice el apóstol Pablo, para que nosotros aprendamos de estas cosas, amados hermanos. Y le trajo consecuencias a toda su posteridad, a toda su familia, a su hija Tamar, a su hijo Amnón, a su hijo Absalón, amados hermanos. Y después de ello vimos la disciplina de Dios para con el rey Salomón, como la vanidad de Salomón, su lujuria y su arrogancia hicieron que se una a muchas mujeres y que luego lo llevaron a idolatrar, amados hermanos. Y escribiendo seguidamente Eclesiastés y hablando, diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Luego reinaron el hijo de Salomón, Roboam. Y Roboam fue impío, fue incrédulo, su hijo de Salomón. Y en el tiempo de Roboam se dividió el reino en dos: en el reino del sur, el reino de Judá, y en el reino del norte, el reino de Israel. Y a partir de ese momento, amados hermanos, los reyes del norte, todos, en absoluto todos los reyes del norte fueron impíos, fueron incrédulos, empezando por Jeroboam, y desviaron a toda la nación, a todos los israelitas del norte. Roboam tuvo un hijo que se llamó Abías, y él también fue incrédulo, amados hermanos. Y después de él, Abías, incrédulo, tuvo un hijo que se llamaba Asa, y de él predicamos también. Vimos que este hombre también era creyente. Sin embargo, también el Señor nos muestra en las Escrituras sus pecados para nuestra enseñanza, no para repetir sus pecados, no para decir: todo cristiano peca, los reyes de los ejemplos que da el pastor también pecaron, yo también voy a ir por allá. Ese no es el pensamiento del cristiano. El cristiano más bien es redarguido con esos pasajes, amados hermanos. Entonces su falta de confianza de este rey Asa en Dios llevó a desesperarse buscando ayuda del sirio. Y luego en su enfermedad también buscó y puso primero a los médicos por encima de Dios. Y el Señor reprende esas dos situaciones. Y después de eso vimos la semana pasada respecto al rey Josafat, que fue el cuarto reino del reinado del sur, de los reyes de Judá. Y vimos cómo sus tratos de complacencia, sus amistades, sus uniones con los reyes del norte les trajo gran pérdida. Primeramente, él entabló parentesco con el rey del norte, con el rey Acab, un rey perverso. Y después vemos que él se va a la guerra con el rey de Acab, contra Ramón de Galad. Y vemos cómo el Señor reprende enviándole un profeta. Y luego él no entendió, no aprendió la lección. Y después se unió nuevamente en yugo desigual con el rey del norte, el hijo de Acab, que se llamaba Ocosías. Y no aprendió la lección nuevamente. No es la tercera la vencida. A la cuarta también él se fue a hacer guerra junto con el otro hijo del rey Acab, Jorán, un rey incrédulo, amados hermanos. Entonces sus tratos de complacencia con estas personas incrédulas lo llevaron a tropezar. ¿Y qué pasó? Cuando nosotros leímos, recuerdan la semana pasada, las consecuencias de su pecado. Todos sus hijos, hermanos de Jorán, fueron muertos por las manos de Jorán, su hijo. ¿Por qué? Porque su esposa Jorán, la mujer a quien Josafat la había tomado por mujer para su hijo Jorán, la hija del rey Acab, lo inducía a pecar. Y él terminó matando a todos sus hermanos. No con eso. Como Jorán era un hombre tan perverso, amados hermanos, Dios lo castigó y todos sus hijos murieron. Los nietos de Josafat. Y solamente Dios dejó a uno, a Joás, amados hermanos. Y no quedó ahí. Porque este rey, Ocosías, después fue muerto también. Y después que murió, amados hermanos, el Señor también, ¿qué hizo? ¿Qué pasó con sus hijos de este hombre Ocosías o Joacás? Pues la mamá Atalía
mató a sus nietos. En otras palabras, murieron los hijos de Josafat, murieron los nietos de Josafat, murieron los bisnietos de Josafat, y todo porque él entabló unión en yugo desigual con los reyes del norte. Gran enseñanza, amados hermanos, vimos la semana pasada, gran enseñanza para tremenda aplicación de nosotros, amados hermanos. Él no tuvo discernimiento en estas cosas, porque fue, como vimos en otros pasajes, un rey muy piadoso, un rey muy virtuoso. Pero en esta situación él no tuvo discernimiento y el Señor lo dejó ahí. No es el pecado de Dios. Dios nunca peca, ni lleva a nadie a pecar. El pecado era de Josafat, pero fue dejado aquí en las Escrituras. La palabra del Señor para nuestra enseñanza se escribieron, amados hermanos. Si Josafat hubiera vivido todo ese tiempo hasta su hijo, hasta Joacás, hasta Ocosías, hasta Jorán y más adelante, ¿verdad? Hasta Joás, y él hubiera visto para atrás, hubiera dicho, alguien le preguntaba a Josafat, ¿qué pasó con tus hijos, nietos, bisnietos? ¿Qué usted no haría si retrocediera el tiempo? ¿Y qué diría él? Nunca hubiera entablado comunión con el rey del norte y nunca hubiera dado a la hija de acá, a mi hijo Jorán. Pero, amados hermanos, eso no puede pasar. No puede pasar, no se puede retroceder el tiempo. La voluntad del Señor está escrita en su palabra y eso es lo que tenemos que hacer. A la ley y al testimonio, amados hermanos, tenemos que recurrir a la palabra del Señor. No es nuestras experiencias, no es lo que al otro le pasó, no es que al otro le sucedió, no es que a mí me pasó hace tiempo esto y lo otro. No, lo que tiene que guiarnos es la palabra del Señor, amados hermanos. Por favor, se lo ruego. Les ruego, hermanos hermanos, para que no tengan pérdidas y no pequen contra Dios. Luego de Josafat, amados hermanos, reinó su hijo Jorán, como decíamos. Seguidamente su hijo Ocosías o Joacás. Y después que muere Ocosías, usurpa el reino del sur a Atalía. Y después muere Atalía, ¿verdad? Es muerta. Y seguidamente el hijo de Joacás, de Ocosías, uno que quedó, Joás, toma el reino. Él era ya el 7º rey de Judá, Joás, el bisnieto de Josafat. Él toma el reino desde pequeñito y dice la palabra del Señor en 2 Crónicas 24:2, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada. El sacerdote Joiada era el esposo de su hermana. Pero en el capítulo 24:17 dice, muerto Joiada, o sea, murió el sacerdote, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y después este hombre Joás, amados, ordena matar al hijo del sacerdote Joiada. Eso lo vemos en el versículo 21, 2 Crónicas 24. Pero ellos hicieron conspiración contra él, contra el hijo del sacerdote Joiada, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Muere este hombre y reina en lugar de Joás Amasías, tataranieto de Josafat, el 8º rey de Judá. Y dice de Amasías la palabra, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Un problema había en su corazón, un gran problema en su corazón. Y en el versículo 27 dice, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Sigue pasando el tiempo. Un hijo de Amasías que se llamaba Usías, o también Azarías, que era el tataranieto de Josafat, el 9º rey de Judá. Y dice la palabra del Señor respecto a él en 2 Reyes 15:3. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. 2 Crónicas 26:16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Muere este hombre, reina su hijo Jotán, que era el exanieto de Josafat, el 10º rey. Y en 2 Crónicas 27:2, ese era un hombre bueno, de quien nos habla mucho, pero un hombre creyente, Jotán. Y 2 Crónicas 27:2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Versículo 6, así que Jotán se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Este hombre era un hombre bueno. Pero, amados hermanos, Jotán tuvo un hijo. Tuvo un hijo que fue el hombre más perverso, el rey más perverso de la nación del sur.
hasta ese momento. Y se llamaba Acaz. De él vamos a hablar y luego vamos a continuar con la prédica. Acaz fue el 11º rey del sur de Judá. Era el heptanieto de Josafat. El peor rey de Judá, como dije, hasta ese momento. Y vayamos a las escrituras, a 2 Crónicas, capítulo 28, versículo 1, por favor. 2 Crónicas, capítulo 28, versículo 1. Ahí vamos a empezar. Segunda Crónicas, capítulo 28, versículo 1. Acaz. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. ¿Qué dice? Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Este hombre, amados hermanos, era un hombre incrédulo, era un hombre impío, era un hombre no piadoso, no virtuoso, no amaba a Dios, no amaba al Mesías, no tenía la esperanza en el Mesías, no tenía un corazón regenerado. Amados hermanos, así como Balán no tuvo un corazón regenerado, de quien hablamos hace un momento. Y entonces este hombre no hizo lo recto, pecó contra Dios. Y cuando él pecó contra Dios, cuando el rey pecaba contra Dios, hacía pecar a toda la nación, a todo el reinado. Era un gran problema. Versículo 2, lean por favor. Muy bien. No hizo lo recto delante de Dios. Por el contrario, antes, anduvo en los caminos de los reyes de Israel. ¿Y qué dice? Además hizo imágenes fundidas a los Baales. Baal era el dios de la esposa de Acab, de la esposa Jezabel de Acab, y también el dios de Acab. Y este hombre siguió esos caminos, amados hermanos, conforme ya lo había seguido esos caminos también el hijo de Josafat, Jorán. Y entonces él recibió el reino y él comenzó a adorar a estos Baales, a ese dios Baal. Versículo 3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar a sus hijos por fuego. Amados hermanos, miren este hombre, tal perversidad a la cual llegó. Sacrificó a sus hijos por fuego, siguiendo al dios Moloc, a su dios, entre comillas, Moloc, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. No quedó ahí, porque el Espíritu Santo nos dice en el versículo 4, asimismo, es decir, además, aumentó más pecado, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos. En los lugares altos que había por toda la región de Judá, que eran altares que elevaban para el Dios verdadero, también ahí comenzó a impulsar esa adoración no regulada y también a idolatrar a falsos dioses en esos lugares altos. La nación se pervertía. Recuerden ustedes el reinado glorioso de la reforma de Josafat. ¿Cuántos valientes soldados tenía? Más de 1.000.000 de soldados valientes. Nadie se atrevía a luchar contra el reinado de Josafat. Pero pasaron unos años y vemos ahora a este hombre acá reinando, llevando a la nación a la impiedad, llevando a la nación a la idolatría, adorar a los Baales, adorar a la diosa Acera, también lo vamos a ver en otro momento, aquí a Moloc, haciendo pasar por fuego a sus hijos, amados hermanos, sacrificándolos. Versículo 4, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Amados hermanos, la adoración a la diosa Acera era justamente en estas ramas, en estos árboles frondosos, asociado a esa adoración de esa diosa. Y la gente entonces, hermanos, idolatraba. Él impelía a la gente a idolatrar, a pecar contra Dios. Pero ahora decimos, ¿cómo aplicamos esto a estos tiempos? Así ahora, amados hermanos. Ahora cada uno, cada familia, cada persona, cada joven, cada señorita, cada hombre adulto tiene sus dioses. Tiene sus altares, el dios de la embriaguez, el dios de la lujuria, el dios de la lascivia. Esos son los altares. Porque no vamos a decir ahí, yo no soy como Acaz. Yo no idolatro a la diosa Acera. Yo no idolatro al Baal. Yo no idolatro ahí en los lugares altos. Yo estoy bien, ya pasé. No, amados hermanos. Tu Dios es todo aquel que te impide poner a Cristo primero. ¿Eres cristiano? Te pregunto. Si tú me dices no soy cristiano, entonces tiene tus dioses. ¿Cuáles son tus dioses? Tu orgullo, tu pecado, tu lascivia, tu fornicación, tu embriaguez, lo que sea, lo que tú tienes en tu corazón, tu familia, tu orgullo, tu vanidad.
tu manera de pensar, tus filosofías ahí que están en tu cabeza. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que tienes en tu cabeza que no eres Cristo? Por lo cual le dices a Dios, a Cristo, no quiero ser cristiano. Tienes un Dios. ¿Cuáles son tus altares? ¿A quién le prendes incienso? ¿El Dios de las apuestas? ¿El Dios del deporte? ¿El Dios de las diversiones en el día del Señor? Por favor, el Dios de las películas mundanas donde hay pura blasfemia y pura lujuria. ¿Ese es tu Dios? ¿Ese es tu Dios que no te permite poner primero a Cristo? Mira, el Dios del baile, el Dios de las redes sociales, de las riquezas, de la prosperidad, que estás abocado a quiero ser próspero y quiero tener esto y lo otro y no tienes tiempo para Dios. Ese es tu Dios. Mira, el Dios de la comodidad, el Dios de tu vanidad, de tu orgullo. En 1 Corintios 6:9 le voy a decir varios dioses. No hay rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí hay un montón de dioses. Apocalipsis 21:8. Los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios que te impide poner a Cristo primero? ¿Cuál es tu Dios que amas con toda tu mente, alma y fuerza, a quien le prendes incienso todos los días? ¿Qué te impide ser cristiano? ¿Cuál es tu Dios? ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios con todo este pecado del rey Acaz y de todo el pueblo del reino del sur de Judá? Versículo 5, amados hermanos. ¿Qué hace Dios? Segunda Crónica 28:5. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. ¿Qué hizo Dios? Mira, dice, por lo cual Jehová su Dios, no su Dios en el sentido salvífico, sino su Dios en el sentido de creación, el Dios del universo, porque no era el Dios, él no amaba a Dios, no amaba a Mesías, amados hermanos. ¿Qué hace Dios? Lo entregó en manos del rey de los sirios. Vinieron los sirios, les invadieron, les lucharon contra el reino de Judá y Dios los entregó como consecuencia. Porque acá dice, note ustedes el conector, la palabra conectora, por lo cual. O sea, por sus pecados de ese rey y del pueblo que seguía idolatrando o que obedecía a la idolatría a la cual los impelía este rey, porque era pecado no solamente el rey, el pecado de los súbditos que también seguían estas cosas, Dios los entregó en mano del rey de los sirios. ¿Y qué pasó con el rey de los sirios? Lo derrotaron. No solamente eso, no solamente lo derrotaron, le tomaron gran número de prisioneros. No solamente lo derrotaron, sino que tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco, los llevaron, amados hermanos, los deportaron. Y no solamente ahí, fue también algo más, entregado en manos del rey de Israel. No solamente ahí los sirios, sino que el rey del norte de los de Israel también, amados hermanos, los entregó en manos de él. ¿Y qué pasó con este rey del norte de Israel? El cual lo batió con gran mortandad. O sea, el Señor nos está diciendo, mira, acá vemos 4 aspectos. El rey de Siria los invadió, los entregó en manos del rey, tomaron prisioneros de parte de los del reino de Siria. No solamente eso, los entregó al reino de Israel. No solamente eso, le quitaron la vida a muchos hombres de Judá y personas de Judá. Porque dice, los batió con gran mortandad. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo que los batió con gran mortandad? Lean el versículo 6. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. 120,000 hombres en un día, y eran hombres valientes. ¿Y eso qué dice? Ahí está clarísimo el lenguaje. ¿Por qué? Ahí dice, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de su padre. Por el pecado el Señor los castigó. Aquí estamos hablando de castigo. Acá no estamos hablando de disciplina. Seguramente había muchos piadosos en el reino del sur, claro que sí. Para ellos era disciplina, pero para aquellos que eran incrédulos era castigo, como ya se desarrollaba anteriormente. 120,000 hombres en un día, eso era la gran mortandad por causa del pecado
del reino del sur. Y no quedó ahí. ¿Qué dice el versículo 7? Asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricán, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. O sea, no solamente vemos esos 4 aspectos que hemos visto hasta el momento: rey de Siria, rey del norte, cautividad, gran mortandad, 120,000, sino que Dios otra situación más. Ese hombre, Sicri, poderoso de Efraín. Efraín era una tribu del norte, era una tribu prominente del reino del norte de Israel. Y este hombre era un hombre de la tribu de Efraín. Y mató al hijo del rey, Acaz. Esto era castigo, amados hermanos. Y no solamente él, a su mayordomo y también al segundo después del rey. Pero no queda ahí. Llegamos al versículo 8 que dice: más castigo, más castigo. Vayan notando ustedes, no solamente lo que ya leímos hace un momento, sino que también llevaron cautivos a muchos de los de Judá, 200,000. Son poquitos, ¿no? Son bastante, 200,000. Mujeres, muchachos, muchachas. Y además tomaron mucho botín. Otro castigo. Tomaron botín. Tomaron el oro, la plata, las cosas, propiedades que tenían, animales de los del reino del sur. Versículo 9. Lean, por favor. Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Entonces el Señor envía un profeta que se llamaba Obed, y ese profeta va con los del norte, no va con los del sur que estaban siendo castigados, va con los del norte, amados hermanos, y le dice: miren, ustedes, dice, he aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá los ha entregado. Le está diciendo: mira, los del sur han sido entregados a ustedes por si acaso. No es que ustedes sean los mejores y ustedes los han tomado a ellos. No, porque es un castigo de Dios. Pero ustedes los habéis matado con ira, que ha llegado hasta el cielo. O sea, los del norte se habían ensañado contra Judá. Habían con saña, con salvajismo, con furia. Y por eso el Señor les dice, por medio de este profeta, versículo 10, y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Es decir, se les pasó la mano a los del reino del norte. Oídme pues ahora y devolved a los cautivos. Se habían llevado 200,000. Devuelvan a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Dios había enojado, se había airado también contra los del reino del norte. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, Efraín del reino del norte, Azarías hijo de Joanán, Berequías hijo de Mesilemoc, Ezequías hijo de Salum y Amasa hijo de Jaglai, contra los que venían de la guerra. Y les dijeron: ¿qué dicen estos hombres? Prudentes. No traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande vuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín. El ejército del norte deja los cautivos y deja el botín, misericordia para Judá, delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Es decir, había muchos hombres de Judá que estaban ahora en el reino del norte, ahí en cautividad, desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber. O sea que ni siquiera tenían mucha comida. Estaban ahí hambrientos, amados hermanos, seguramente con pan de aflicción. Los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Pero algo más pasó, amados hermanos. Versículo 16, lea por favor.
¿Recuerdan ustedes cuando vimos al respecto del rey Asa? Cómo el rey Asa buscó ayuda en un rey y no buscó a Dios. Y eso el Señor lo condenó. Eso el Señor lo observó. Entonces vemos en el versículo 16, y este rey Acaz, que no era creyente, va a pedir ayuda no a Dios, sino al rey de Asiria, que era el imperio que se estaba levantando, amados hermanos, en esos tiempos. ¿Y por qué va a pedir la ayuda a los asirios? Versículo 17. Porque también los edomitas habían venido y atacado y habían llamado a los hijos. No solamente los de Israel, sino que también los edomitas habían venido y atacado a Judá por castigo para los del reino del sur. Amados hermanos, note usted cómo el Señor levantó problema tras problema, situación tras situación. Y este hombre acá, en vez de buscar a Dios, va a buscar ayuda de los asirios. Pero no solamente de los edomitas, ni los israelitas, ni los sirios, sino que también, versículo 18, lea por favor. Bexemes, Ajalón, Gederó, Soco con sus aldeas, Tigna también con sus aldeas, y Ginso con sus aldeas, y habitaban en ellas. Ahora los sirios, israelitas, edomitas, filisteos. ¿Por qué? Versículo 19. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. No solamente eso. Versículo 20. ¿Recuerda que él le fue a pedir ayuda a los asirios? ¿Recuerdan que leímos eso en el versículo 16? Dice, envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. ¿Y qué pasó? ¿Y les dio dinero? Sí. ¿Les dio plata? Sí. ¿Les dio oro? Sí. ¿Y le ayudaron? No. Encima fueron a invadirlos. Versículo 20. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, o sea, a pesar que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. O sea que él, otro pecado, ¿qué hizo? Ahí está el templo, sacó el oro, sacó la plata. Toma, rey de Asiria, ayúdame, ahí tengo un problema. Los edomitas, los filisteos, los de Israel, los sirios, ayúdame. Toma un montón de dinero, si eso se trae a cuantificar, vamos a decir así. Pero dice que el rey de Asiria no le ayudó, no le ayudó. ¿Por qué, amados hermanos? El Señor los estaba castigando. Amados hermanos, castigo de Dios. Pero ¿qué tenemos que ver entonces nosotros con esto? Podríamos decir, ¿por qué pastor lo trae aquí? Porque así es ahora. Porque así es ahora, amigo, amiga, si no estás en Cristo, si no has puesto primero a Dios, si Él no mora en ti, si tú no eres hijo de Dios de verdad, de corazón, si no le obedeces con toda tu alma, mente y fuerza, si siempre tienes una excusa para poner primero al Señor, el Señor te está trayendo aflicción. Castigos naturales, castigos positivos, castigos concomitantes, castigos desde fuera, castigos temporales, corporales, castigos temporales espirituales, y luego viene el castigo eterno. Esas necesidades corporales de hambre, sed, vivienda, enfermedades graves, muy graves, mortales, incurables, muerte, que vemos en televisión, homicidios, suicidios, sicariato, con alevosía, pestes, hambruna, malestares, escasez, guerras, conflictos. Todo eso el Señor está derramando, ira, copas de ira, lo que vemos en Apocalipsis. Si tú mueres así sin Cristo, todo lo que ha pasado en tu vida son castigos. Pero si tú te arrepientes, podrás decir tú, oh, Señor, usted me estaba guiando para que yo me arrepienta y usted me disciplina porque me ha tomado por hijo. Pero ¿cuál es tu situación? Yo te llamo, te apelo a que veas la situación de tu alma una vez más. Entonces vemos cómo el Señor castiga a Acaz y al reino del sur por su pecado. El Señor le trajo a uno y a otro y a otro y a otro. Y así vemos gente, amados hermanos, en esta vida, en esta tierra, hasta parientes y familiares, con una cosa tras otra. No termina un problema, viene otro problema, no viene, termina y otro problema, otra aflicción, otro dolor, hasta que su alma está triste, hasta que su alma está diciendo y angustiada, oh, ya, ¿cuándo va a terminar? Si muere así, nunca terminará.
Y encima con castigos temporales espirituales, que es lo más terrible, ¿verdad? Cuando el Señor deja el discernimiento incluso moral de las personas, y podemos ver en este mundo cómo la gente cree que es normal que esté un varón con un varón. Es normal para ellos que una familia, varón con niños, es normal. Ese es un castigo también espiritual temporal, porque está oscureciendo, entenebreciendo más en tinieblas el corazón y la mente de aquella persona castigada. Amados hermanos, la otra vez conversaba con mis parientes en Canadá, cosa tan terrible, los niños tan pequeños en los salones, los niños ya van a enseñarle, amados hermanos, con literatura y todo lo demás, y a cantar también acerca de esto que están promoviendo del LGBTI. Terrible así estamos, amados hermanos. Entonces, y el Señor también entrega el pecado, Romanos 1, y el Señor también endurece el corazón, lo que pasó con el faraón, amados hermanos, castigos espirituales. Y todos estos castigos no afectan solamente el cuerpo, sino también el alma del hombre impenitente, trayendo miseria, dolor, aflicción, tormentos por causa de sus pecados no arrepentidos. ¿Y qué hace Acaz, amados hermanos? ¿Qué hace Acaz? Ya veremos. Pero ¿qué hace el hombre ahora? Hemos meditado Apocalipsis 16 hace un mes más o menos aquí. Y cuando leemos en Apocalipsis 16:8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué hace el hombre cuando el Señor castiga? ¿Qué hace el hombre impenitente? Reprobado. Blasfemaron, dice Dios en Apocalipsis 16:9. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Qué tremendo y qué terrible situación. Pero estás en esta situación, me cuentas todos tus problemas. Mira, hay una esperanza para perdón de pecados, así que está Cristo. No quiero, no me arrepiento de mi mal. Y sigo mi camino. El quinto ángel, dice en Apocalipsis 16:10, derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Su reino se llenó y se cubrió de tinieblas. Con en corazón entenebrecido, tantas ideologías oscuras, perversas. Y el hombre sufre las consecuencias de todas estas doctrinas, de toda esta perversión, de toda esta maldad. Y están mordiéndose, como dice aquí, mordían de dolor sus lenguas, porque me duele tanto la situación de mi alma, la que estoy atravesando, lo que le pasa a mi hijo, lo que le pasa a mi nieto, lo que me pasa a mi esposa, lo que me pasa a mi familia. ¡Oh, tanto dolor! Pero ¿qué dice el Señor aquí? Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué haces tú, amigo, amiga, cuando eres atormentado por causa de tu pecado? Cuando eres afligido, cuando eres castigado. ¿Qué hizo Acaz? Segunda Crónicas 28:22. Segunda Crónicas 28:22. Además el rey Acaz, en el tiempo que aquel apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Vienes a contarme un problema, tu situación tan trágica. Te falta esto, te falta lo otro, tienes este problema, esta situación, mira, tal situación con tus parientes, tal angustia, tal dolor, tal. Te damos el evangelio, no te arrepientes, te viene más castigo, te endurece más, te vas a seguir pecando más. Eso fue lo que hizo Acaz. Además, el rey de Acaz, en el tiempo que aquel apuraba, el rey de Asirio, añadió mayor pecado contra Jehová en vez de arrepentirse, más pecado. Ten cuidado, por favor, lo que tú haces, por favor, yo te ruego, que añadas más pecado contra Dios. No va a hacer que Dios te endurezca por causa de tu corazón endurecido y te deje ahí endurecimiento judicial, de lo cual habló también nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo este hombre? Versículo 23, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado. Y dijo, note usted esta locura, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Hoy este rey de Siria nos ha invadido. Sus dioses deben ser buenos porque le han ayudado. Ahora también voy a idolatrar a los dioses de los sirios. Y eso fue lo que hizo. Más pecado, amados hermanos. Y dice ahí, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Versículo 24. Además de eso, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Oh, amados hermanos. Y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén
en todos los rincones. Imagínense como que venga el pastor de la iglesia y diga, ¿sabe qué? De ahora en adelante no se adora, no se busca al Señor. De ahora en adelante se cierra la iglesia. Ya está. Fue lo que hizo este hombre. Cerró la puerta, amados hermanos, de la casa de Jehová. Gran pecado para él, gran pecado para los levitas, para los sacerdotes, para toda la gente, para todo el pueblo, hombres, ancianos, adultos, mujeres, niños, para todos. Arrastró a todo el reino de Judá. Gran pecado. Y además le dijo, esto no se adora a Dios, ¿ah? Pero hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Vayan a adorar a los ídolos por aquí y por allá. Y la gente, amados hermanos, ahí estaba el problema del pecado de la gente, por lo cual Dios lo castigó. Se puso a adorar a esos dioses falsos, en esos altares. Eso es lo que vemos. Y si remontamos en el tiempo, ¿recuerdan ustedes el reino glorioso en el tiempo de Josafat? Lo que vimos la semana pasada, tan precioso, la reforma que hizo Josafat. Pero miren ahora, amados hermanos, esta situación. Hizo también, no se quedó conforme con eso, hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres, lo demás de sus hechos y todos sus caminos primeros y postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. ¿Qué diríamos, hermanos? Ya no hay esperanza para Judá, ya no hay esperanza para el pueblo. La raza humana está perdida porque ya cómo va a venir el Mesías. El hijo de David que vendría de ese linaje, porque de ahí tenía que venir el hijo de David. ¿Qué será? ¿Recuerdan, amados hermanos, el favor de Dios en el reinado de Josafat, en el reinado de Asa? En el reinado de Josafat, que sin pelear ganaron una guerra. Cuando Josafat decía, no es vuestra la guerra, sino de Dios. O el profeta. Y ahora note usted cómo estaba el reino de Judá, sumido en la miseria, sumido en el castigo. Y así está el hombre sumido en su castigo, en las consecuencias de su pecado, y no quiere arrepentirse, y sigue diciendo, no, Cristo no es Dios. Y sigue diciendo, no necesito de Cristo. Yo puedo cambiar solo. Y el hombre sigue así. Pero el Señor, en su misericordia, y fiel a su pacto, Él iba a traer al Mesías. Y fiel a su pacto, Él iba a salvar a su remanente, el remanente Israel, al Israel espiritual. Dios es misericordioso, Él es fiel a sus promesas, y por tanto tenía que venir también la simiente de la mujer, el Mesías. De ese rey tenía que venir, amados hermanos. Vamos al versículo 27. Y durmió Acaz con sus padres, este rey perverso murió. Y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. ¿Cómo sería este su hijo? ¿De quién habrá aprendido Ezequías? ¿Dónde terminó Acaz? ¿Dónde terminaría Ezequías? Vayamos a las Escrituras. Segunda de Crónicas 29:1. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Hizo los reinos de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Este hombre empezó a reinar teniendo 25 años. Hasta esa edad, él tenía ahí a su padre seguramente en vida, Acaz, viendo todas las perversidades que hacía su padre Acaz, viendo toda la idolatría del reino de Acaz. Pero este hombre empieza a reinar a los 25 años. Y él no siguió la corriente de este mundo. Él no siguió lo que los príncipes por ahí le aconsejaban. Él no siguió, amados hermanos, no dijo, bueno, soy rey, soy joven, 25 años, soy muy joven. ¿Cómo voy a reinar un pueblo tan grande? ¿Y cómo voy a poner restricciones a este pueblo tan grande? Oh, me van a matar. Oh, me van a odiar. Oh, se van a molestar conmigo. Pero él no hizo eso, amados hermanos. Él se propuso en su corazón obedecer a Dios. A la edad que tenía, 25 años, ¿qué edad tienes tú? Proponte en tu corazón, de una vez por todas, servir de verdad a Dios, de verdad, de corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Que no se interponga en tu camino tus dioses, tus altares, que no se interponga tu trabajo, tu estudio, tu hobby, otra persona, quien sea que no se interponga. Proponte servir al Señor. Y este hombre lo propuso. Y dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Pone como ejemplo David. Por tanto, este hombre era creyente. Y vamos a ver también sus reformas.
Dios hace la diferencia. A pesar de que su padre era incrédulo, alguien le habrá llevado a Cristo, alguien le habrá llevado al Mesías. Él se arrepintió en algún momento en su vida antes de los 25 años. Él se convirtió. Dios hace la obra, misericordioso lo salvó. Amados hermanos, pasamos al siguiente versículo, lo cual yo he titulado como subtítulo esto: la reforma piadosa de Ezequías, exhortación a sacerdotes y levitas a retomar la adoración a Dios. Lean el versículo 3, por favor, hermanos. En el primer año, en el mes primero. Lo primero que hizo, en el primer año, en el mes primero. Ahí el primer día, ese mes de Abib, ¿qué hizo? Abrió las puertas de la casa. Imagínense, remonten ustedes. Algunos de nosotros tenemos de repente cierto conocimiento de lo que era el templo, cómo había sido construido el templo. Imagínense ahí en esos tiempos, ahora el rey, parándose ahí, abriendo las puertas para retomar la adoración regular a Dios. Amados hermanos, él hizo, es como si la iglesia estaba cerrada 5 años, 10 años, se abre. Tenemos que congregar, hermanos, tenemos que adorar al Señor, tenemos que amarlo con toda nuestra alma, mente y fuerza y orar al Señor, clamar al Señor juntos, unánimes, para que el Señor nos santifique y salve. Amados hermanos, entonces en el primer año, en el mes primero, abrió las puertas de Jehová y las reparó. Abrió las puertas de Jehová que su padre incrédulo lo había cerrado para que vayan a adorar a los ídolos, a los lugares altos. Versículo 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas. Lo primero, él dice, abre, vengan sacerdotes y levitas. Porque los sacerdotes y levitas eran los encargados en lo respecto, lo relacionado a la adoración regular. Solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo y una vez al año al lugar santísimo el sumo sacerdote. Y los levitas tenían que ayudar en todas las labores relacionadas a esta adoración a Dios. Y entonces es lo primero que hace este hombre sabio. Vengan sacerdotes, vengan levitas. Tenemos que retomar la oración regulada que lleva, que es un tipo, sombra, figura de Cristo y de la obra de Cristo. En su corazón estaba de Ezequías, bien claro lo tenía. Él no dijo, primero lo que voy a hacer, a ver, ¿sabe qué? Le voy a dar comida a la gente. No. Voy a ver cuál es el problema. No, el primero, Dios. Hemos dejado a Dios, hay que retomar a Dios, hay que buscar a Dios, hay que humillarnos delante de Dios, amados hermanos. Y los reunió en la plaza oriental. Versículo 5, lean por favor. Santificados ahora, santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad el santuario del invicio. Oídme, levitas. Está ahí en signo de admiración. Oídme, levitas. Santificaos, santifíquense, arrepiéntanse de su pecado, dejen su pecado. Por favor, limpies, no solamente externamente, porque sabemos que los levitas también externamente tenían que lavar sus cuerpos, lavar sus vestiduras. No solamente era eso. Primeramente, arrepiéntanse, santifíquense y santifiquen la casa de Jehová. El templo de Dios es santo. Es para adorar a nuestro Dios. Tenemos que limpiarlo de toda inmundicia, todos ídolos que mi padre y los demás atrás implantaron. Tenemos que limpiarlo, tenemos que deshacernos de todo eso. Sacad del santuario la inmundicia. No solamente había suciedad, imagínense telarañas, lo que sea, polvo, ¿no? Y porque estaba descuidado, porque los reyes anteriores, amados hermanos, lo habían descuidado y su padre mismo lo había cerrado y habían despojado del oro y la plata, ahí también como leímos, amados hermanos. Pero entonces él sigue diciendo, versículo 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Ahí está. Él está reconociendo por qué pasó lo que pasó. Él está reconociendo, amados hermanos, por qué estaban en esa condición ese pueblo de Judá. Porque habían dejado a Dios, le habían dado la espalda a Dios, se habían rebelado con Dios, sabiendo hacer lo bueno no lo hacían. Le era pecado. Así usted se rebela contra Dios cuando sabe los mandamientos del Señor, no quiere hacerlo. No quiere hacerlo y pone excusas, se rebela contra Dios. Esta palabra, amados hermanos, cuando estudiamos los nombres del pecado, amados hermanos, hay una palabra aquí que es peshá, en hebreo, que es rebeldía. No quiero hacer, pues no me importa, no me interesa.
Hermano, hermana, papá, mamá, no me importa, yo quiero hacer lo que mi necio corazón quiere. Rebeldía es un gran pecado contra Dios, amados hermanos. Versículo 7, y aún cerraron las puertas del pórtico. Eso dice Ezequías. Pero ¿quién había cerrado las puertas del pórtico? Su papá. Y apagaron las lámparas. Ahí está, apagamos las luces, cerramos las puertas, se apagó todo. Apagaron las lámparas, las que tenían que estar prendidas ahí. Amados, desdén a Dios. No quemaron incienso, indiferencia a la obra de Cristo, porque el incienso, el quemar incienso, amados hermanos, era un tipo de la intercesión de Cristo. No le importaba a este hombre en su impiedad, en su maldad, en su rebeldía. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos. ¿Por qué se sacrificaban esos animales? Porque tipificaba la persona y la obra de Cristo, su sacrificio vicario. No le importó a este hombre el sacrificio. Es como que a usted no le importa. No le importe, no le interese congregar, no le importe, no le interese orar, no le importe, no le interese someterse unos a otros en el temor del Señor. No. Entonces eso está diciendo Josafat. Ni sacrificaron holocaustos, ni quemaron incienso, y apagaron las lámparas en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, dice versículo 8, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado. Lo vimos, ¿verdad? En el reinado de su papá Acaz. Dios lo había entregado. Filisteos, sirios, asirios, edomitas. Ahí está. A turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Era visible. Toda la gente miraba. Es como que nosotros miremos. No prende usted el televisor. Asesinato, sicariato, homicidio, feminicidio le llaman, ¿verdad? También rebeldía, gente disoluta, fornicaciones, adulterios por todos lados, mentiras, engaño, corrupción. ¿Acaso Dios no está entregando, amados hermanos, a las personas? Vea eso, por andar a espaldas de Dios. Por tanto, dice, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. No es necesario contarles. No es necesario que yo me pase acá 10 horas a decirle cómo está la situación del país, ¿verdad? No es necesario que yo me pase tantas horas para decirle cuál es la situación de usted. Mire, por favor, usted lo sabe. Y aquí vuestros padres han caído a espada. Nuestros padres y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Él no pidió permiso a nadie, amados hermanos. Él dijo, esta es la voluntad de Dios, esta voluntad de Dios la voy a hacer. Y así, amado hermano, hermano en su casa, haga la voluntad de Dios. Este hombre era, por decir así, un cabeza federal, un representante, un rey davídico, amados hermanos, en el reino davídico. Y este hombre, como jefe, como capitán, como tipo del Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo, se propuso hacer la voluntad de Dios. Haga usted, varón, hacer la voluntad del Señor en su casa. Hermano, hermana, haga la voluntad del Señor en su casa. Y he aquí, dice, versículo 10, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y miren cómo se dirige pastoralmente. ¿A quiénes tenía enfrente? Sacerdotes y levitas. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros. No os engañéis, no sigan andando conforme han estado aprendiendo estos últimos años. No se engañen. No sigan andando en la manera en la cual ustedes quieren seguir andando o en sus experiencias. No. No se engañen. Jehová os ha escogido a vosotros. Esos son levitas, sacerdotes, y Dios los escogió. ¿Para qué? Para que estéis delante de Él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. ¿Dios lo había hecho, lo había escrito? Sí. ¿Estaba en su palabra? Sí. ¿Era la voluntad de Dios? Sí. ¿Y qué le dice este hombre, este rey Ezequías, a los levitas y sacerdotes? Eso está escrito, es voluntad de Dios. No se engañen con cualquier otra cosa, con filosofías, huecas sutilezas. Hagan lo que está escrito. Igual para todos nosotros. No nos engañemos. No nos engañemos lo que le diga a alguien, lo que escuche por ahí. No. Haga lo que está escrito. Pero las reformas de Ezequías no quedaron ahí. Él limpia el templo de Dios. Siguiente versículo, lean por favor. Entonces se levantaron los levitas, Matat
hijo de Amasaí, Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Joab, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Ami, y Azarías, hijo de Benaí, de los hijos de Gerson, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joá. De los hijos de Elisafán, Sinri, Jehiel. De los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. De los hijos de Gemán, Jehiel y Simei. Y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Ahí usted cuenta 14 levitas, ¿verdad? Se levantaron esos 14 levitas. ¿Y qué hicieron estos? Versículo 15. Estos reunieron a sus hermanos, más levitas, porque así se contagiaban. Le llamaban a los otros, vengan, vengan, acaba de empezar una reforma, vengan, vamos a obedecer a Dios, vengan, vamos a orar a Dios, vengan, se ha abierto el templo, vamos a hacer la obra de Dios. Todos juntos reúnen a sus hermanos, se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y la palabra de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla. ¿Qué habría? ¿Cómo para limpiarla? Pues imagínense, tanto tiempo cerrado, lleno de polvo, de tierra, telaraña, óxido, basura, resto de comida. No sabemos porque había una indiferencia tremenda a la adoración regulada por Dios. Y tantos ídolos, tanta inmundicia, tantos altares idolátricos que por ahí también estarían metidos ahí arrinconados porque era idólatra el rey anterior. Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas lo llevaron fuera al torrente Cedrón. Qué interesante, ¿no? ¿Quiénes trabajaban unidos? Los sacerdotes con los levitas. ¿Quién lo llevaba al río? El torrente de Cedrón era como un riachuelo en el cual ahí botaban las basuras, el desperdicio. Entonces los sacerdotes sacaban toda la inmundicia ahí que estaba en el templo y se lo entregaban afuera en el atrio a los levitas. Y los levitas lo agarraban y lo tiraban ahí en ese pequeño riachuelo. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. ¿Cuándo empezaron? Ni bien les habló Josafat, empezaron a santificarse. Porque recuerdan cuando él empezó a hacer su reforma. El mes primero del día primero. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Miren cuánto tiempo les demoró a todos estos levitas. Usted diría, si somos 30 personas, lo hacemos rapidísimo. Amados hermanos, tan descuidado, amados hermanos, lo tenían los reyes anteriores, sobre todo el rey Acaz. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Todo estaría lleno de sangre, de grasa, toda una asquerosidad. El altar del holocausto, ¿verdad? Que era grandote, todo estaba lleno de suciedad e inmundicia. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Fue la primera prioridad del rey Ezequías, retomar la oración regulada por Dios. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. ¿Qué manda Dios en su palabra para mí? Que congregue en el día del Señor, que vaya a la reunión de oración congregacional. ¿Qué mando también? Que haga adoración familiar todos los días, que haga mis devocionales y que ore al Señor. Amados hermanos, y que la reunión de la adoración, el día del Señor, se lea la palabra, no se haga broma, ni chiste, ni se haga un teatro, ni cuento, ni payaso, ni nada. Eso es lo primero. Porque sin obediencia no podía haber comunión con Dios. Y así, amados hermanos, debemos allanar nuestros caminos para adorar al verdadero Dios. Debemos expulsar, limpiarnos de todo ídolo, amados hermanos, en casa, en el trabajo, en los estudios. ¿Qué ídolos tiene, por favor? Lo que sea. Vamos a decir el siguiente versículo, lo cual yo quiero titular la restauración de la adoración al verdadero Dios. Lean, por favor, versículo 20. Y levantaron de mañana el rey Ezequías, reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Amados hermanos, ¿cuándo dice? ¿En la noche? ¿En la tarde? De mañana, temprano. Él se levanta y dice, inteligente y sabio,
Los principales. Tenemos que dar el ejemplo. Yo y los principales, los ancianos, los que eran prominentes ahí, los que eran los que enseñaban, los gobernantes, magistrados, ancianos, los reúne y sube a la casa de Jehová, sube al templo. ¿Y qué hacen? Versículo 21. Presentaron 7 novillos, lean conmigo, por favor. 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por el Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Amados hermanos, y uno lee y puede decir, mira animalitos, qué interesante, y lo sigue leyendo, pero usted tiene que detenerse, porque todos estos novillos, becerros, carneros, corderos, amados hermanos, y los machos cabríos para expiación, tipifican, amados hermanos, la obra preciosa del Señor Jesucristo. Cada animal que era quemado en holocausto significaba, tipificaba, era una sombra de que Cristo tenía que en la cruz de Calvario ser quebrantado por su Padre para poder alcanzar nosotros perdón de pecados. Cada animalito que era quemado, ¿verdad? Un becerro, imagínense, no sé, 200, 300 kilos, lo degollaban, en un recipiente tenían la sangre, el animalito lo llevaban al altar del holocausto y lo quemaban completamente, no tenía que quedar nada, solamente cenizas. ¿Por qué? Porque así Cristo en la cruz de Calvario fue angustiado hasta la muerte. Fue quebrantado el Padre, Dios derramó su ira sobre él, porque si no, lo tendría que hacer sobre usted, hermano y hermana, porque su pecado, la paga del pecado es muerte, y muerte eterna también. Y entonces eso estaba en el corazón de este hombre piadoso Ezequías. Él sabía que detrás de estas cosas estaba Cristo, el Mesías, el Salvador de su alma. Tenía un corazón regenerado, amados hermanos. No era indiferente a estas cosas. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Versículo 22. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Miren ustedes, imagínense el becerro aquí, y lo degollan, y usted tiene tazones, y ahí usted junta su sangre. ¿Qué hacían con esa sangre? Sobre el altar del holocausto tenían que echarlo, tenían que rociarlo, echarlo, toda la sangre. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario implicaba el derramamiento de su vida, el derramamiento de su sangre hasta la muerte. No había otra forma en la cual Él tenía que salvarnos, amados hermanos. Él tenía que sufrir por nosotros. Y no podemos despreciar. Si usted desprecia esa obra, entonces ya no queda otro sustituto para usted. Entonces eso estaba en el corazón de este hombre. Versículo 23. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes, eso también interesante, ponían sobre ellos sus manos. Imagínense el animalito antes de morir. Ponían sus manos ahí. ¿Qué significa eso? Mis pecados son sobre ti. Eso era una figura, porque nuestros pecados son sobre Cristo. Era un tipo, era una figura. Todo eso estaba en el corazón de los creyentes de estos tiempos. Y entonces los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel. Porque tú no puedes ser reconciliado con Dios si no es solo y únicamente por el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Porque por todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación. Por todo Israel. Puso también levitas en casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Versículo 27, lean por favor. Sacrificar el holocausto en el altar. Ahí los animales estaban ardiendo en el holocausto. Estaban siendo quemados en el holocausto, en el altar del holocausto, altar de bronce. Y comenzó el cántico de Jehová con trompetas e instrumentos, regulado en ese entonces. No es para traerlo ahora a nuestra oración, ahora, por si acaso. ¿Y por qué? Porque hay una alegría en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros, amados hermanos. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Imagínense ustedes, quiero que ustedes se remonten ahí en su imaginación, toda esa escena. A Ezequías, los levitas, los sacerdotes, el templo limpiado,
Eso animando a las otras personas, a todo el pueblo, adultos, ancianos, jóvenes. Alegría, amados hermanos, haciendo estos holocaustos y expiaciones que tipificaban la obra de Cristo. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey. Así como vimos Josafat, recuerdan ustedes cuando está delante del pueblo es parado y toda la gente parada orando. Ahora vemos que él se inclina, Ezequías, a todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Amados hermanos, ciertamente la nación de Judá estaba empobrecida a causa de todas las invasiones que tuvieron y toda la mortandad que hubieron y toda la cautividad que hubo. Estaban empobrecidos, pero aún había ciertos recursos en algunos de ellos. Y dicen que algunos, amados hermanos, ahí, los generosos de corazón, trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, ¿cuánto? 70 nada más. No había mucho, porque en el tiempo de Salomón eran miles. 100 carneros y 200 corderos. Todo para el holocausto de Jehová, pero para Dios es suficiente. Sabía solo uno, pero si el corazón estaba puesto en el antitipo de ese animal, era suficiente. Y las ofrendas fueron 600 bueyes, 3,000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Eran tan pocos los sacerdotes que aún esa cantidad de pequeños animales no les abastecía el tiempo. Y así sus hermanos los levitas le ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque no podían hacer esa obra si es que no estaban santificados con el rito de santificación que el Señor ya había dispuesto en su palabra. Lo vemos también en el Antiguo Testamento, amados hermanos. Y entonces, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. O sea, imagínense usted, había unos sacerdotes que decían: ay, qué aburrido, ay, qué pesado, ay, verdad, tengo que recorrer tanto tiempo para ir a hacer eso, para santificarme, ay, ya no. Entonces dice, los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse, para empezar la obra. Y así, amados hermanos, nosotros invitemos esto a los levitas, seamos prontos para recibir esta palabra, atesorarla y actuar. Actuar, amados hermanos, no ser solamente oidores, sino hacedores, por favor. Entonces dice, así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Qué precioso, ¿no? Imagínense que usted hubiese estado ahí, ¿no estaría alegre? Estaríamos felices. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Rápidamente Ezequías puso el tono, dijo: voy a esperar a ver un año, a ver cómo va, voy a esperar a ver si la gente se endereza. No, rápidamente tiene usted que hacer sus reformas en su casa, por favor, amados hermanos. Pero ciertamente, debo decir que lamentablemente no todo el pueblo ahí tenía un corazón, porque acá dice, se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Podríamos decir, ¿todo el pueblo es salvo? No, debo decirlo por pasajes paralelos que no era así. Muchos de ellos, oh, hay comida, hoy mira qué bonito, hoy la música, hoy el templo, qué bonito, alegre. Pero muchos de ellos en su corazón miraba, esto es de Dios, representan el sacrificio de mi Cristo, del Mesías que vendrá a morir por mí, porque yo soy pecador, he estado andando mal contra Dios. Eso, no todos eran así, no todos como aquí, lamentablemente, amados, lamentablemente y tristemente. Isaías 1 podemos ver, visión de Isaías, hijo de Amós. Dejamos un momento, 2 Crónicas, versículo 29, y me quiero ir a Isaías para que ustedes vean que no todos eran creyentes. Porque Isaías dice, visión de Isaías, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. En el tiempo de Ezequías, de lo cual estamos hablando en Crónicas, ¿qué pasó? Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad,
Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. O sea, usted ve ahora de regreso a la escena de lo que estaba haciendo Ezequías. El templo, se reanudó la oración, los sacrificios, los holocaustos, las expiaciones, los levitas, los sacerdotes, muchos alegres, toda la gente alegre. No se olvide, en muchos de ellos en su corazón estaban puestos en el Mesías, pero muchos de ellos aún regresaban a su casa después del banquete y todo, después de que van a ver la Pascua, y seguían haciendo lo mismo. Seguían siendo las mismas personas, así como ahora se expone la palabra y se pueden alegrar y pueden decir, bueno, qué bonita la palabra del Señor, pero lamentablemente no regresa a su casa. Quiero decirlo de manera positiva. No regresa a su casa a seguir siendo la misma persona. No regresa a su casa a seguir poniendo a Dios en segundo, tercer, cuarto lugar. No regresa a su casa a seguir teniendo sus mismos altares y elevando incienso a sus altares que usted puede tener. Y usted lo sabe, por favor. En muchos había hipocresía, porque ahí en Isaías 10:5 dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida. ¿Qué es esto? Hipócrita. Y sobre el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodos de las calles. Eso para que sepan, para que tengan el panorama completo. Regresamos a Segunda de Crónicas. Y vamos al capítulo 30, versículo 1. ¿Qué más hace este hombre Ezequías? En el mes primero, en el mes de Nisán o el mes de Abín, el día 14, ¿qué se celebraba? El día de la Pascua. ¿Regulado por Dios? ¿Ordenado por Dios? ¿Tipificaba la obra de Cristo y persona? Sí. ¿Tenían que hacerlo? Sí. Pero no le alcanzó el tiempo. Porque recuerda que él empezó el día primero, el mes primero, el año primero, y no le alcanzó el tiempo. Y entonces, ¿qué hace? Vamos a leerlo. Versículo 1, lean por favor, hermanos. Hermanos, miren a Ezequías, miren su piedad. Él no solamente se concentró en el reino de Judá, porque él pudo haber llevado solamente avisado a todo el pueblo de Judá del sur, sino que él dijo, esta adoración es para todos. Mandó cartas a los del reino del norte, a las tribus del norte, por todo Israel y por todo Judá, y principalmente a Efraín y Manasés, que eran dos tribus principales del reino del norte, para que vengan a Jerusalén, a la casa de Jehová, para que celebren la Pascua a Jehová. Qué hermoso, amados hermanos. Yo espero que usted esto lo reciba en su corazón. No solamente dijo, bueno, solamente para los de Judá, yo soy rey de Judá, solamente. No, él sabía que la adoración regulada Dios lo había dispuesto para todo israelita. Lamentablemente el rey se había dividido en dos, reino norte y reino sur, pero todos debían adorar de esta manera. Lamentablemente, por el pecado de los reyes del norte, empezando de Jeroboam, no querían que nadie descienda al sur, porque si iban a adorar al sur, se quedaban en el sur. Y ellos decían, no, para que mi gente no vaya al sur y se queden conmigo en el norte, no importa que pequen contra Dios, voy a ponerle altares por aquí. Y no era regulado por Dios. Pero este hombre Ezequías dijo, no importa, que vengan a adorar a Dios, que vengan donde sea con tal que obedezcan a Dios. Versículo 2, y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. ¿Era pecado? No era pecado. ¿Dónde sació el rey Ezequías? Pues hermanos, Números, capítulo 9, versículo 10, decía lo siguiente. Habla a los hijos de Israel, diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, las 14 días del mes. Oh, Ezequías dijo, toda mi gente está inmunda. Todos los sacerdotes y levitas están inmundos. Todo el pueblo está inmundo. Puedo celebrar. Consejo, príncipes, ancianos. Podemos celebrar el mes segundo. ¿Está escrito en la palabra? Sí. Hagamos el mes segundo. Tenían un mes para prepararse, para celebrar la Pascua, que tipificaba la persona y la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo. Y entonces, versículo 4, esto agradó al rey y a toda la multitud. Versículo 5, lean por favor.
Un pregonero por todo lugar, o varios pregoneros por todo lugar. Se va a celebrar la Pascua, se va a hacer en Jerusalén. El templo se ha abierto. Segundo mes, no el primer mes, segundo mes, día 14, vengan, preparen su corazón. Versículo 6. Fueron pues correos con cartas de mano el rey de sus príncipes por todo Israel y Judá, como al rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano del rey de Asiria. Vuélvanse a Dios. Es un llamado que siempre le hacemos aquí nuevamente. Vuélvase a Dios, joven, señorita. Vuélvase a Dios de verdad, de corazón, de una vez por todas. Deje el impío su camino, dice el Señor, y Dios tendrá misericordia. Y miren qué más dice el pregonero. Los pregoneros. No sean como, versículo 7, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos. No imiten, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No sigan esos caminos, no sigan ese ejemplo. No siga el ejemplo de su amigo, de su amiga, de su vecino. No, no sea así. No siga el ejemplo de su padre, de su abuelo, tatarabuelo. No, no siga. Y versículo 8. No endurezcáis pues ahora vuestro servicio como vuestros padres. Someteos a Jehová. Venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Me detengo un momento. Si usted no se vuelve a Dios ahora, usted no sabe qué va a pasar con su futuro. Usted no sabe con quién se va a casar. Usted no sabe lo que le va a pasar a sus hijos. ¿Quién lo va a llevar a Cristo si usted no se convierte? ¿Se va a poder casar con un cristiano, con una cristiana? ¿Qué le va a pasar a sus nietos, a sus bisnietos? No solamente piense en usted, piense en sus nietos, en sus bisnietos, en sus generaciones. Y esto le está diciendo: si os volvieseis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no se apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvieseis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. ¿Qué más dice? Ahí está. Es que eso va a ser normal. Eso va a ser así. No piense usted que por reformar su casa, reformar su vida, la gente va a estar feliz. Va a venir ahí otro pseudo cristiano que le va a decir: no es así, mira, no, ¿cómo que es así? No, es así, mira, y te tuerce la palabra. No, no es así, mira, no seas así, no seas tan malo, es así. Y le torciendo la palabra los da a brillar. Y muchos se van a reír, no, jaja, la Pascua, jaja, no me interesa. Ah, sí, vayan por allá, como hicieron con Noé, ¿verdad? El pregonero de justicia. Construía el arca y decía: arrepiéntase que va a haber una inundación. Ah, este viejo que tiene. Va a haber una inundación, Dios está airado con el impío todos los días. Busque la justicia que es en Cristo Jesús, en el Mesías. Déjame vivir mi vida. Nos estamos casando y dando en casamiento, comemos y bebemos tranquilo, y tú estás molestando con que va a haber un infierno. ¿Qué estás hablando de eso? Se reían y se burlaban. Pero, ¿qué dice el 11? Lea usted. Siempre hay un remanente. Con todo eso siempre dice. ¿Cuántos? Muchos, no dice eso. Algunos. Sí, siempre. Un remanente que obedecen a Dios por la gracia de Dios. ¿De dónde eran? ¿De qué? De Aser, Manasés y Zabulón. Se humillaron y vinieron a Jerusalén a celebrar ¿qué? La Pascua. Porque amaban al antitipo de ese Cordero Pascual. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. Un solo corazón, amados hermanos, lo que anhelamos en esta iglesia. Un solo corazón para obrar para Dios. Para cumplir el mensaje del Rey de los Príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión. Porque recuerdan que la fiesta de la Pascua era el día 14.
y la fiesta de los panes sin levadura era del día 15 al día 21, 7 días. Entonces toda esa fiesta se llamaba a veces la fiesta de la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura, pero sabemos que hay dos incluidas ahí, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares del incienso y los echaron al torrente del Cedrón. Mire usted lo que hizo la gente, porque dice, versículo anterior, se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta. ¿Qué hizo esta gente? Versículo 14, lean ustedes de nuevo, por favor. Levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso, echaron al torrente del Cedrón. Ahí está. Acá están derramando un altar para un dios tal. Lo derrubaron, lo molieron, lo hicieron cenizas, ahí al agua, al torrente Cedrón. Aquí hay otro altar, lo demolieron y lo mismo. ¿Quitando qué cosa? La idolatría. Y así debemos actuar. ¿Cuáles son nuestros altares que debemos quitar? El altar al Dios, como dije hace rato, de la embriaguez, de la borrachera, de la lujuria, la lascivia, la pornografía que se ve en televisión, en internet, asolapado. Usted va por una esquina, un puesto periódico y pura pornografía, amados hermanos. Eso es pecado. No estamos diciendo que vaya usted que lo destruya eso. No pase por ahí. Y si su hijo, su hija trae algo a su casa, tiene usted que ver, tiene que controlar. Mire, de la fornicación espiritual, de la moralidad, justicia propia, ese altar tan terrible. Yo soy buena persona. El altar de la justicia propia, la moralidad, es un terrible altar. ¿De qué me está hablando? Yo no soy malo. Yo no soy asesino, no soy sicario, no soy borracho, no soy drogadicto, no soy aquí. ¿De qué me habla, pastor? Ese es tu Dios. Ese es tu Dios, tu justicia propia. Te crees justo en ti mismo y no, porque sin santidad nadie verá al Señor. Necesita la santidad de Cristo. Necesita la justicia de Cristo, no tu justicia propia. Deséchate eso, este es tu Dios terrible. Muchos tienen este Dios de la justicia propia que lo va a condenar eternamente porque están diciendo yo soy buena persona, Dios, pero sin santidad nadie verá al Señor. Porque, como está escrito, amados hermanos, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Amados hermanos, miren, por favor. Quítese ese altar de las apuestas, de los casinos, del deporte, de las diversiones en el día del Señor, de las películas, novelas, series, donde se ven adulterios, mentiras, engaños, donde la esposa es la mala y la amante es la buena. Ese es el común denominador de las novelas. Mire, de las diversiones mundanas, de las redes sociales, de la comodidad, del orgullo, de la vanidad. Amados hermanos, ellos hicieron eso, quemaron y derribaron todos los altares, los echaron en el torrente de Cedrón. Entonces miren, lean el 15 ustedes, por favor. Entonces sacrificaron la Pascua los 8 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza sacrificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Llegó el día de la Pascua, el día 14 del mes segundo, y aún había sacerdotes que no se habían santificado. Y entonces, ¿cómo estaban? Dice ahí, con vergüenza, llenos de vergüenza. Pero ya, como habían varios que estaban ahí, que le estaban animando, ya bueno, también lo hago. Y ahí está. Y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre. Imagínense esta escena, remonten sus mentes ahí, que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todo lo que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Sacar y Zabulón no se habían purificado. Lo que pasa, hermano, es que la gente venía de fuera, venía de lejos, y todo ese bagaje de conocimiento, de pecado, de idolatría, que estaban dejando porque estaban arrepintiéndose, venían y muchos no se habían pasado por el rito de la purificación, no se habían santificado, no se habían purificado. Y entonces, amados hermanos, tenían que purificarse. Comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. O sea, muchos de esos tenían su corazón ya preparado, santificado, purificado, mas ceremonialmente no pudieron por el tema del tiempo. Les ganó el tiempo. Y acá Ezequías intercede por ellos. Esta era una ley ceremonial, no una ley moral. Porque moralmente ya estaban santificados, ya estaban arrepentidos. Entonces Ezequías intercede, ora por ellos,
como Cristo, ¿verdad? Aquí como un tipo de Cristo, intercede por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Qué precioso, amados hermanos, la misericordia de Dios. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, glorificando a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Versículo 22, lean por favor, hermanos. Entonces dice, Ezequías habla al corazón de los levitas para que sigan perseverando, para animarlos a santificarse, a convertirse, para que perseveren en el culto a Dios y en la instrucción al pueblo, porque los levitas enseñaban al pueblo. Y toda aquella asamblea determinó que celebrase la fiesta por otros 7 días. No es que la fiesta de la Pascua ahora demoraba 15 días o 14 días, sino que no les impedía nada que sigan 1 día más, 2 días más, 3 días más ofreciendo sacrificios de paz, ¿verdad? No había problema. Podían hacerlo y lo hicieron. No formaban esos otros días parte de la fiesta de la Pascua o parte de la fiesta de los panes sin levadura, solamente que se quedaron más tiempo para seguir ofreciendo sacrificios de paz a Dios. Entonces la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. Y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas. Y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Ahora, como había más sacerdotes santificados, podían ahora tratar con más animales para hacer el holocausto y las expiaciones. ¿Y quién había ofrendado todo esto? Los príncipes y el mismo rey Ezequías. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Así ahora, amados hermanos, nosotros nos alegramos, ¿verdad? Nos gozamos en Dios, les cantamos alabanzas, porque, amados hermanos, Cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros, y Él vive para interceder por nosotros, para llevarnos al cielo, y estamos alegres, gozosos. Están siempre gozosos, están gozosos, dice la palabra. Había muchos incrédulos, sí, como yo les dije hace un momento, leímos Isaías 10, Isaías 1, sí, lamentablemente. Versículo 26, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, no solamente por las bendiciones materiales, la comida que había, sino también la comunión y también sobre todo la reconciliación con Dios por medio del Mesías. Porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén, imagínense. Y nosotros hemos visto los tiempos de Salomón. Qué precioso fue ese tiempo de Salomón cuando dedicó el templo. Era una gran fiesta lo que se celebró ahí. Y acá dice, no había habido, desde los días de Salomón, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Así que había un gran regocijo también. Porque imagínense estos hermanos, los creyentes, los piadosos, decían, oh Señor, qué bueno eres, a pesar de nuestro pecado, a pesar del pecado del pueblo de Judá, a pesar de nuestros reyes y todo lo que hemos hecho contra usted, usted nos perdona. Celebramos la fiesta de la Pascua, que tipifica la obra de nuestro Mesías, pero ahora la fiesta de las panes sin levadura, que tipifica también su santidad y nuestra santidad. Y Señor, se viene ahora la fiesta de las gavillas, y Señor, se viene la fiesta de los tabernáculos, y Señor, se viene más adelante el día, la fiesta de las trompetas, y el día de la expiación, y la fiesta, amados hermanos, Pentecostés, me salté, eso está antes, pero igual, Pentecostés. Y en su corazón, amados hermanos, ellos tenían ahí presente a Cristo y un gran gozo en ellos. Después los sacerdotes, versículo 27, y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída. Oh, qué tremendo. El Señor oyó esta bendición, amados, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Dios los bendijo. Pero, amados, estamos con el tiempo. Las reformas no terminan allí. ¿Qué es lo que hace el pueblo? ¿Cómo es probado Ezequías? ¿Cómo es disciplinado Ezequías?
¿En qué pecados cayó Ezequías? Seguiremos, amados hermanos, en las siguientes prédicas. Oremos al Señor.